Los 60, Ciudad de Dios nace como un proyecto de vivienda para la clase baja en Río de Janeiro, aunque el lugar no tiene luz, pavimento ni autobuses. Rocket, todavía niño, juega fútbol con sus amigos cuando aparece Dadinho, un chico hostil que quiere adueñarse del balón, y su amigo Bene. Poco después llega el trío Ternura, una pandilla local formada por Cabellera, el líder y hermano mayor de Bene, Alicate y Marreco, el hermano mayor de Rocket. Mientras Bene y Dadinho siempre siguen al trío, Rocket nunca se atreve a seguir a su hermano. No quiere ser pescador como su padre, tampoco bandido ni policía. Le da miedo que le den un tiro. Cuando ven pasar un camión de gas, el trío lo asalta a mano armada. Bajan al conductor, le roban el dinero y reparten el gas gratis a los vecinos, mientras Dadinho patea al chofer. Llega la policía y todos corren al campo. Se separan y fingen estar jugando fútbol para no levantar sospechas. Ya a salvo, Cabellera reparte el botín. Marreco le da dinero a Rocket para que se lo entregue a su padre sin decirle que viene de él. Más tarde se reúnen a fumar. Cabellera invita a Dadinho, que apunta a Marreco y provoca tensión. Marreco se enfurece y le quita el arma, pero Cabellera protege al chico, incluso llamándolo hermano. Mientras fuman, se preguntan qué más pueden hacer aparte de robar camiones de gas. Dadinho dice que tiene un plan. Marreco y Alicate se burlan, pero Cabellera les pide que lo escuchen. Dadinho propone asaltar un motel donde se hospedan ricos. Cabellera da las instrucciones y exige que no haya muertos. Dadinho toma un arma emocionado, pero Cabellera lo frena y lo manda a vigilar afuera. A regañadientes acepta. Si llega la policía, debe dispararle a un vidrio como señal. La pandilla encierra a los empleados del motel y se dispersa habitación por habitación robando dinero y pertenencias a punta de pistola. De pronto, escuchan la señal de Dadinho y huyen en el auto de un huésped. No encuentran a Dadinho afuera y creen que se fue. Pero Dadinho no avisó por la policía. Quería divertirse con el arma y saciar sus ganas de eliminar. Entra y dispara contra empleados y huéspedes, riéndose mientras lo hace. En la fuga, como Alicate no sabe manejar, el auto se estrella contra una taberna. Amenazan a los clientes para que no hablen y luego se separan. Alicate y Marreco van a la selva. Cabellera se esconde en casa de su novia Berenice. Sin embargo, un cliente Paraíba denuncia el robo. La policía llega y monta una búsqueda en la selva. Alicate y Marreco se esconden en un árbol y escuchan a Cabezón, un policía, decir que se quedaría con el dinero si los encuentra, aunque el otro se niega. Al amanecer, Alicate decide dejar esa vida y volver a la iglesia. En el camino se cruza con los policías, pasa tranquilo y lo dejan ir. Pero luego ven a un hombre correr, lo persiguen y lo eliminan. Era solo un trabajador. Cabezón le siembra un arma para justificarlo. Por otro lado, Marreco logra llegar a casa. Su padre lo regaña con dureza y Rocket también recibe regaños. Al final, el papá los obliga a ambos a trabajar vendiendo pescado. Marreco esconde su arma en un cajón, le prohíbe a Rocket abrirlo y le hace prometer que nunca tocará un arma. Él es burro, pero Rocket es inteligente y debe estudiar. Dadinho, por su parte, desaparece un tiempo de Ciudad de Dios junto con Bene. Tras el asalto al motel, la policía patrulla la favela día y noche. Detienen gente todo el tiempo, pero nadie suelta información. Esta película está basada en una historia real. Y si queremos entenderla mejor, como ya sabes que me gusta hacer, conviene aportar un poco de contexto y de historia sobre el entorno donde se desarrolla las favelas. Las favelas en Brasil surgen a finales del siglo XIX. En 1897, tras la Guerra de Canudos, un conflicto entre el ejército brasileño y un movimiento popular de carácter socio-religioso liderado por Antônio Conselheiro, muchos soldados pobres regresaron a Río de Janeiro sin recibir el pago ni las tierras prometidas. Ante la falta de vivienda, comenzaron a ocupar un cerro cercano al centro de la ciudad. Ahí construyeron casas precarias y llamaron al lugar Morro da Favela. Y así nace la primera favela, y con el tiempo la palabra favela pasó a designar a los asentamientos populares construidos informalmente. Sin embargo, la gran expansión de las favelas ocurrió durante el siglo XX. Río de Janeiro vivió un crecimiento urbano acelerado y atrajo a miles de personas pobres que buscaban trabajo. Muchos se instalaron en el centro, donde se concentraban el empleo y la vida económica. Ahí proliferaron los llamados corticos, viviendas colectivas de alquiler subdivididas con poca ventilación e iluminación, instaladas en antiguas casas coloniales. Eran espacios hacinados y con malas condiciones sanitarias. Las autoridades empezaron a asociar estos lugares con enfermedades, desorden y decadencia moral, y se declaró una especie de guerra contra este tipo de residencias. A inicios del siglo XX, el gobierno impulsó reformas urbanas para modernizar y embellecer la ciudad. En nombre de la higiene y el progreso, muchas viviendas populares fueron demolidas y miles de personas pobres fueron expulsadas del centro. Sin recursos para vivir en zonas formales más alejadas y sin poder pagar el transporte diario, muchos ocuparon morros vacíos cerca de las fuentes de trabajo. Así fue como se expandieron las favelas.
personas. Paradójicamente, estas políticas terminaron creando asentamientos aún más precarios, más invisibles para el Estado y a menudo con peores condiciones sanitarias que las viviendas colectivas que se buscaba eliminar. Ahora bien, algo sumamente importante. Hablar de pobreza en Brasil sin mencionarle sería incompleto. Fue abolida en 1888 y Brasil fue el último país de Occidente en hacerlo. Durante más de 3 siglos recibió cerca de 5 millones de personas provenientes de África, más que cualquier otro país del continente americano. El detalle es que cuando la terminó, no hubo políticas reales de integración, no hubo reparto de tierras, no hubo indemnizaciones, ni acceso garantizado a trabajo, educación o vivienda. Muchísimas personas liberadas tuvieron que empezar desde cero, en desventaja frente a sectores que ya acumulaban riqueza, y con el tiempo, una parte importante de esta población terminó concentrándose en zonas empobrecidas, incluidas las favelas. Fíjate en esto, aunque la población afrodescendiente y mestiza no es minoría en Brasil, sí está sobrerepresentada en las favelas. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en el censo de 2022 se registraron 12.300 favelas y comunidades urbanas donde viven más de 16 millones de personas, que es alrededor del 8.1% del país, y el 72.9% de sus habitantes se declaran negros. En cuanto a la favela Ciudad de Dios, siguiendo la misma lógica de ordenar y embellecer la ciudad, en los años 60 se construyó como un proyecto habitacional para reubicar a población pobre removida de otras zonas de Río. ¿Y cómo es que la y el crimen se apoderan de este tipo de lugares? Eso más adelante te lo voy a explicar. 3 meses después del incidente del motel, Berenice, embarazada, le exige a Cabellera que consiga trabajo. Él le habla de criar gallinas y plantar hierba, pero ella le recuerda que lo están persiguiendo y le dice que se irá con o sin él. Mientras tanto, Dadiño y Bene siguen robando y les va bien. Alicate continúa yendo a la iglesia y Marreco sigue vendiendo pescado. En el trabajo, Marreco se enamora de una clienta, la esposa de Paraíba. Ellos se involucran, pero Paraíba los descubre y elimina a su esposa a palazos. Marreco escapa. En su huida, se topa con Dadiño y Bene repartiendo un botín. Marreco agarra un fajo de billetes, Dadiño se enfurece y lo elimina de forma sádica. En otro punto, Cabellera intercepta un auto en la carretera junto a Berenice para escapar, pero el coche se descompone y él tiene que empujarlo. Paraíba, que está siendo arrestado por el de su esposa, lo ve y le dice a la policía que Cabellera es uno de los bandidos. La policía lo persigue y lo abaten. El hecho atrae a una multitud, incluido un periodista que lo documenta con una cámara, y en ese momento Rocket queda obsesionado con tener una. Por otro lado, tras eliminar a Marreco, Dadiño y Bene intensifican su brutalidad, robando y eliminando sin escrúpulos. En los años 70, con 18 años, Dadiño ya es el bandido más respetado de Ciudad de Dios y uno de los más buscados por la policía. Decidido a convertirse en el jefe, acude a un chamán que invoca a la deidad Eshu y le entrega un amuleto protector, advirtiéndole que si de su poder morirá. Luego le cambia el nombre a C Pequeño y le asegura que C Pequeño crecerá. Convertido en C Pequeño, comienza a eliminar a los líderes criminales para adueñarse de sus territorios. Para la noche ya controla casi toda la favela, excepto el territorio de Zanahoria, amigo de Bene. Mientras tanto, Rocket, con 16 años, se compra su primera cámara, la más barata, y toma fotos de sus amigos en la playa, especialmente de Angélica, que lo fascina, aunque tiene novio, Tiago. Cuando se entera de que quiere hierba, Rocket se ofrece a conseguírsela a buen precio porque el que controla el negocio es Neguinho, un ex compañero suyo y cómplice de Zanahoria. Cuando Rocket visita a Neguinho, aparece C Pequeño y arma un altercado. Le dispara a Neguinho en la pierna, lo deja vivo, pero lo obliga a trabajar para ellos y empezar a vender polvo blanco. Al ver a Rocket, se le apunta, pero Bene lo detiene. Con el territorio de Neguinho, C se vuelve aún más poderoso. El negocio crece y la carrera es la siguiente. Los hacen mandados, luego vigilan, luego venden, los soldados suben de rango y quien es bueno con números puede encargarse del territorio y volverse mano derecha de C. Sobornan a la policía y como C no deja enemigos vivos, casi no hay tiroteos. Ciudad de Dios se llena de adictos y de dinero para él. Angélica corta con Tiago y Rocket se le acerca en la playa. Se besan, pero los interrumpen los petardos, unos que asaltan a la gente de la favela y quieren probar la cannabis. Tiago, por su parte, se hunde más en las y termina pagando con reliquias familiares. Bene se fija en el estilo de Tiago, le pide que lo vista igual y lo vuelve su asesor de moda. Tiago lo mete con su grupo y Angélica empieza a interesarse en Bene. Bene es el bandido con más onda, regala y paga cervezas. C es lo opuesto.
puro trabajo. En una fiesta se confronta a Zanahoria. Le exige que controle a los petardos que roban principalmente en su territorio. La discusión se pone tensa hasta que llega Bene. Zanahoria acepta hacerlo solo por Bene y antes de irse se burla de C. Rocket y Angélica también van a la fiesta. Rocket está emocionado porque planeó perder su esa noche, pero Bene la saca a bailar y se la gana. Rocket se queda sin novia y pobre. Otro día, los petardos asaltan a un panadero en el territorio de C y este va a acusarlos con C pequeño. C los encuentra justo cuando discuten si dejar de robar panaderías y empezar a robar bancos, supermercados o meterse al negocio de las sustancias. Algunos dicen que no esperarían su turno, que harían lo mismo que C, eliminar a todos y quedarse con el poder. Los huyen al ver a C, pero capturan a dos. C les dispara en los pies y luego obliga a Bistec, uno de sus hombres más jóvenes, a eliminar a uno. Bistec duda, pero dispara. Tras su decepción amorosa, Rocket consigue trabajo en un supermercado fuera de Ciudad de Dios. Gana una miseria y quiere que lo despidan para cobrar indemnización y comprarse una cámara de verdad. Pero los petardos asaltan el súper y Rocket termina despedido sin indemnización porque su jefe cree que fue cómplice por ser de la favela. Desempleado, Rocket ve a Bene y a C en motos divirtiéndose y se amarga. Empieza a pensar que ser honesto no sirve. Las causas del crimen y la son muchas y es difícil explicar por completo un fenómeno tan complejo, pero sí podemos desglosar varios factores que definitivamente contribuyen. Y lo más importante es que todos están conectados entre sí. Un primer factor bastante claro es la pobreza extrema y la falta de oportunidades. Ciudad de Dios es un entorno aislado, lejos de las fuentes de trabajo, con transporte insuficiente, servicios limitados e infraestructura precaria. Eso la convierte en un lugar con pocas oportunidades reales. Y cuando el Estado no garantiza educación de calidad, empleos dignos y servicios básicos, la gente simplemente siente desesperanza. Los jóvenes ven a sus padres trabajar toda la vida sin lograr estabilidad o permanecer desempleados y no encuentran un modelo de progreso claro. En ese contexto, seguir el camino correcto no resulta tan motivador. De ahí se desprende un segundo factor, la tentación del ascenso rápido. El crimen ofrece algo que el camino legal difícilmente puede dar en esas condiciones. Dinero inmediato, reconocimiento y poder visible. De pronto alguien que no tenía nada aparece con autos, ropa nueva, mujeres y respeto en el barrio. Eso impacta y cuando esos son los únicos ejemplos de éxito alrededor es lógico que muchos quieran imitarlos. Lo acabamos de ver con Rocket, que empieza a considerar el crimen ante la falta de opciones, y también lo vimos con los petardos que ni siquiera quieren escalar dentro del poco a poco, sino tomar el poder de golpe. Un tercer factor que pienso es la etiqueta social. Hemos visto cómo los habitantes de las favelas son constantemente asociados con peligro o delincuencia, muchas veces por el propio Estado. En la película se mencionó cómo vivir en una favela casi equivalía a ser tratado como bandido. Esa etiqueta tiene efectos psicológicos. Si constantemente te señalan como sospechoso, eso puede afectar la forma en que te ves a ti mismo y también puede desgastar tu motivación para actuar dentro de un sistema que ya te condena de antemano, como acabamos de ver también con Rocket en el supermercado. Un cuarto factor ligado al anterior y quizá uno de los más importantes es la impunidad y la corrupción institucional. En la película hemos visto autoridades que no imparten justicia, son corruptas, más adelante incluso veremos cómo participan en el propio negocio y además reprimen a la población. Vimos cómo eliminaron por error a un trabajador inocente y luego resolvieron sembrando evidencia falsa. ¿Por qué seguir el camino honesto si las mismas autoridades no lo siguen y además te tratan como sospechoso por defecto? Al mismo tiempo, cuando la comunidad se siente abandonada y reprimida a la vez, se crea un vacío de poder. En Ciudad de Dios, ese vacío hemos visto que lo ocupó el... Y eso es peligroso porque con el tiempo, si el crimen resuelve cosas, impone orden u ofrece protección, la comunidad puede terminar tolerándolo o hasta respaldándolo. Además, la corrupción le da más fuerza al crimen porque la impunidad e incluso la complicidad permiten que estas organizaciones crezcan y sean más difíciles de frenar. Un quinto factor es que en paralelo a todo lo anterior ocurre la normalización. Cuando algo se ve y se escucha todos los días, deja de sorprender y de indignar. Cuando el crimen y la muerte se vuelven el pan de cada día, se sienten normales y eso abre la puerta a tolerarlos, repetirlos o incluso justificarlos. Y un sexto factor también importante es el consumo de sustancias. Porque el consumo de sustancias te termina pudriendo el cerebro porque pierdes la capacidad de pensar a largo plazo, pierdes la capacidad de poder comprometerte hacia algo por un tiempo esperando una recompensa más tarde. Estás atrapado en el momento y en las gratificaciones instantáneas y eso claramente promueve a que termines atrapado en el negocio también. Desesperanzado, Rocket toma el arma de su hermano
Marreco y con un amigo intenta asaltar al ayudante de autobús Mané. Pero Mané se porta amable, les dice que estudien para salir de ahí y cuenta que él también estudió y estuvo en el ejército, pero acabó ahí por falta de oportunidades. Sueña con abrir una academia de karate e irse. Al ver que es buena persona, Rocket desiste. Luego intentan robar una panadería, pero tampoco lo hacen. Terminan conversando con la cajera, que coquetea con Rocket y hasta le da su número. Después, Neguinho elimina a su mujer por celos y la favela se llena de policías, lo que enfurece a C, que está por eliminarlo. Bene lo detiene y solo le pide a Neguinho que se vaya. C le reclama a Bene por ser demasiado bueno y le dice que cuando se calme todo, atacarán a Zanahoria. Bene solo le responde que mejor se busque una novia y se va con Angélica. Ella le propone a Bene irse juntos a una granja. Bene, demasiado bueno para seguir de bandido, acepta y organizan una fiesta de despedida. Bene es tan querido que logra reunir a todos, bandidos, vecinos y hasta religiosos. C pequeño, que nunca ha bailado, intenta sacar a una chica, pero ella lo rechaza porque viene acompañada. Enseguida va con Bene para pedirle que no se vaya con Angélica, a quien llama loca. Dice que por esa piraña va a perder todo lo que conquistaron. Bene la defiende y le explica que se va porque para C todo el mundo es una rata. Lo quiere mucho, pero ya no puede seguir así. En la pista se ve a la chica que lo rechazó con su acompañante, Mané, y a punta de pistola lo obliga a desnudarse frente a todos. Mientras tanto, Bene compra una cámara y se la regala a Rocket. Rocket se emociona hasta que C intenta quitársela. Forcejean y en medio del caos, Neguinho dispara para eliminar a C, pero termina eliminando a Bene. C queda devastado. Angustiado, Neguinho va con Zanahoria a confesarle lo ocurrido y Zanahoria lo elimina al instante. Sin Bene, sabe que está condenado. Esa noche, se reúne a sus hombres para atacar a Zanahoria. En el camino, vuelve a encontrarse con la mujer y Mané. Por orgullo, se de ella, obligando a Mané a mirar. Es momento de analizar a este personaje tan despreciable. Desde que se nos presentó de niño, C ya mostraba tendencias hostiles, agresivas y un deseo de poder. Quería adueñarse del balón a la fuerza y durante el asalto al camión de gas fue él quien pateó al conductor con una innecesaria. Desde ahí se notaba un cierto disfrute en el sometimiento del otro. Ya explicamos el contexto violento en el que crece y eso influye en su personalidad. Sobre su entorno familiar, la película no muestra mucho, así que no podemos afirmar nada con certeza. Aún así, es razonable pensar que pudo haber negligencia, abandono o incluso doméstica, factores que encajan con ese contexto y que podrían haber contribuido a formar esa personalidad. Pero además de todo esto, da la impresión de que sus actitudes también nacen de una inseguridad interna muy fuerte. Una pista la da incluso el nombre que adoptó, C pequeño. En el fondo parece sentirse pequeño, sin valor, y por eso busca poder y ejerce sobre los demás para no sentirse así. Además, con quienes más convivía desde se la pasaban haciéndolo menos. Alicate y Marreco se burlaban de él constantemente. Si alguien ya se sentía poca cosa por dentro y encima lo trataban como poca cosa, y además veía que el líder criminal, Cabellera, era respetado por la comunidad y por otros jóvenes en un entorno donde manda la ley del más fuerte, no es difícil imaginar cómo pudo nacer su obsesión por convertirse en el jefe y la forma violenta en la que empezó a imponerse. Y esta lectura de un C que por dentro se siente pequeño también se refuerza con su relación con las mujeres y con su reacción ante el rechazo. C no se había acercado a una mujer hasta la fiesta de despedida, después de que Bene lo empujó a hacerlo. Y vimos cómo cuando por primera vez invitó a una chica a bailar, ella lo rechazó por una razón válida que ni siquiera tenía que ver con él. Fue un rechazo normal, pero C lo vivió como una humillación. ¿Y cómo respondió? Incapaz de procesar esa frustración, fue con Bene y empezó a hablar despectivamente de Angélica. Ahí lo que hizo fue desplazar el coraje del rechazo hacia otra mujer. Es un mecanismo bastante común, si te fijas, detrás de muchas actitudes misóginas. Algunos hombres con un ego bastante frágil interpretan el rechazo como un ataque personal y terminan generalizando ese resentimiento hacia las mujeres en su conjunto como si todas fueran responsables. E inmediatamente después vimos que C vio a la chica con Mané y decidió humillarlo. ¿Por qué? Porque Mané tenía la validación de esa mujer y eso lo hizo sentirse menos frente a él. Entonces necesitó degradarlo para recuperar una sensación de superioridad. Esa es otra reacción bastante común. Algunos hombres como él, cuando se sienten rechazados o insuficientes, intentan devaluar a otros hombres que sí reciben atención de las mujeres para no sentirse menos. Al final, todo esto revela cómo C se ve a sí mismo. Su inseguridad lo mantiene en una comparación constante con los demás hombres y como necesita estar arriba a toda costa, recurre a la humillación y a la
para no sentirse inferior. El detalle es que esa falta no se cura con poder. Siempre va a existir alguien que lo desafíe, que no lo admire o que no le tenga miedo. Eso es insoportable para C. Por eso necesita eliminar a Zanahoria y a Mané, que no lo respetan en lo absoluto. Al final, esa misma falta interna que lo empujó a buscar poder y control sobre Ciudad de Dios será la que terminará sellando su destrucción. C pequeño se arrepiente de no eliminar a Mané, va a su casa y lo reta a salir. Mané quiere enfrentarlo, pero su familia lo detiene. Su hermano menor sale con un cuchillo, intenta atacarlo, apenas le hiere el brazo a C y lo acribillan. Después, C y sus hombres rafaguean la casa y eliminan a un tío. Herido del brazo, C decide dejar a Zanahoria para después y se retira. Zanahoria se entera, llega con Mané y le da un arma para que se vengue. Mané persigue a C y dispara con tal determinación que C y sus hombres se aterrorizan y huyen, aunque Mané alcanza a eliminar a uno. C, muerto de miedo, manda a Bistec a ofrecerle a Zanahoria un trato. Si eliminan a Mané, él no tocará su territorio. Pero Mané escucha todo. Zanahoria intenta reclutarlo. Mané se niega porque lo suyo es personal. Solo quiere a C. Mané le dice a Bistec que está arruinando su vida, que solo es un niño. Bistec responde que ya aspira, ya robó y ya eliminó. Ya es un hombre. Mané se une a Zanahoria con una condición: no eliminar inocentes. Pero tras 2 asaltos a bancos para conseguir dinero y rompe su regla y elimina a un guardia. Finalmente, la guerra entre pandillas estalla. Lo que iba a ser una venganza rápida se convierte en guerra. La favela, que ya era un purgatorio, se vuelve un infierno. Rocket decide irse y así empieza su carrera como periodista, desde abajo. Mientras tanto, Ciudad de Dios queda partida en 2. La gente de un lado ya no puede cruzar al otro ni para visitar a un familiar. Y los habitantes terminan acostumbrándose a vivir así. Conforme muere más gente, más jóvenes quieren pertenecer a uno u otro bando. Incluso llegan pidiendo para vengarse de algo que les hizo a alguien del otro lado y se las dan. Después de un año, parece que nadie recuerda cómo empezó todo. El objetivo de ambos termina siendo el mismo: quitarle el territorio al otro para tener más dinero y más. En un enfrentamiento, Bistec cae abatido. Mané se conmueve y le cierra los ojos. Pero en ese momento le disparan y queda herido. Como la guerra ya llegó a la prensa y está bajo los reflectores, la policía interviene. Arrestan a Mané y lo llevan al hospital. Luego lo entrevistan en televisión. Él dice que ya murió demasiada gente inocente y que la policía no le hace nada a C. Su rostro aparece en los periódicos. C se enfurece al ver que todos hablan de Mané y nadie lo menciona a él. Entonces decide difundir una foto para mostrar lo temibles que son. Usa la cámara que le quitó a Bene, pero como nadie sabe manejarla, Thiago le pide a Rocket que les tome la foto. C y sus hombres posan armados hasta los dientes. Después de la sesión, C le permite quedarse con la cámara. Rocket le pide ayuda a un colega para revelarlas, pero la imagen termina en manos de una periodista y sale como titular. Rocket entra en pánico y la confronta, pero ella lo calma, le paga y le ofrece comprarle más fotos si vuelve con material de C. Incluso le dan una cámara mejor. Ahora es momento de analizar un poco a Rocket. Vimos cómo desde chico siempre fue tranquilo, introvertido y bondadoso. A diferencia de su hermano Marreco o de C, nunca se sintió atraído por el crimen. Al contrario, esa vida le daba miedo. Y me parece que ahí pudieron influir varias cosas. Para empezar, los castigos fuertes de su padre. Vimos cómo su padre castigaba duramente a Marreco por delinquir y a veces Rocket también terminaba pagando, incluso sin haber hecho nada. Siendo el más chico, es posible que esos castigos reforzaran su miedo a involucrarse en el crimen. También está la influencia de las pocas figuras que dentro de ese entorno intentaron empujarlo hacia otro camino. El propio Marreco, a pesar de estar metido en el delito, en algún momento disuadió a Rocket y le insistió en que siguiera estudiando porque era inteligente. También Mané, cuando Rocket intentó robar, los animó a estudiar para poder salir de ahí. Y finalmente creo que otro elemento súper importante fue su pasión por la fotografía. Si uno mira la historia con atención, podrá notar que Rocket siempre estaba un poco al margen de la acción. Mientras los demás robaban, corrían o disparaban, él observaba. Y esa posición encaja perfectamente con su personalidad, que es más reflexiva y cautelosa. Cuando vio al fotógrafo por primera vez, parece que encontró algo que conectaba con esa forma de ser. Y además descubrió un camino distinto. Tener un sueño así hace un poco más fácil resistir la presión del barrio. Esa aspiración lo empujó a buscar una salida y al final parece haberla encontrado. C, al verse en el periódico, queda fascinado. Mientras tanto, Zanahoria saca a Mané del hospital. Por otro lado, C pequeño intenta conseguir más. Corre al traficante y se queda con el armamento sin pagar, sin saber que detrás está el policía Cabezón. Cabezón elimina al traficante y decide que irá personalmente a cobrarle a C. Se reúne a los petardos y les da
para enfrentar a Zanahoria. Luego, tras la persecución de un pollo por la favela, Rocket queda atrapado entre la banda y la policía. La policía se retira, se le pide una foto y justo cuando Rocket la toma, un disparo elimina a uno de los hombres de C. Es la banda de Zanahoria. Estalla la guerra. Entre bajas y cuerpos en los callejones, Rocket fotografía todo desde un lugar seguro. En medio del caos, Mané intenta ayudar a un joven herido, pero resulta ser el hijo del guardia que eliminó en el asalto al banco. El chico buscaba vengarse. Le dispara a Mané y ambos mueren. La policía llega, captura a C y a Zanahoria y los suben a una patrulla. Rocket los sigue y logra fotografiar a Cabezón y sus hombres, cobrándole a C toda su fortuna para dejarlo libre. De inmediato aparecen los petardos. Acribillan a C y celebran que el territorio ahora es suyo. Rocket lo registra todo, incluso el cuerpo. Luego duda qué foto entregar al periódico, la del soborno o la del cadáver. Por miedo a represalias policiales, entrega la de C muerto. La imagen se vuelve titular y aunque casi lo eliminan por ella, a Rocket solo le dan una especie de práctica pagada. Al final, los petardos hablan de sus próximos como si fuera un juego y Rocket cambia su nombre a Wilson Rodríguez. Rocket logró colarse por una grieta del sistema, logró salir. Eso hace que su historia sea aún más impresionante. Todo en su entorno jugaba en su contra y aún así se aferró a su sueño y eligió un camino diferente. Historias como la suya son las que deberían celebrarse y valorarse, no las de los líderes criminales que muchas veces terminan siendo romantizados. Pero al mismo tiempo, la película dejó claro que eso no fue la norma, sino la excepción. Rocket y en cierto modo Alicate consiguieron escapar, mientras que Cabellera, Bene y Marreco también intentaron algo diferente, pero la bestia los atrapó y a la mayoría de y jóvenes simplemente los devoró. Por eso celebrar a Rocket no debe hacernos ignorar el sistema que hace que los Rockets sean la excepción y no la norma. Mientras las condiciones que desglosamos antes y muchas otras que seguramente se nos escaparon se mantengan iguales, el ciclo se repetirá generación tras generación. Eso es lo que muestra la película, si te fijas, todo es cíclico. Jóvenes que heredan pobreza material y un horizonte limitado, que crecen en calles violentas, abandonadas por las instituciones, donde los únicos modelos visibles de éxito son los criminales y donde la ley que manda es la del más fuerte. Muere Cabellera y aparece ese pequeño, más violento. Muere ese pequeño y surge un grupo nuevo, los petardos, más joven y aún más violentos. Mientras las condiciones estructurales no cambien, podrán capturar o eliminar a algunos líderes, pero otros ocuparán su lugar y en el fondo nada va a cambiar realmente. Cuando un sistema produce miles de Cs pequeños y solo unos pocos Rockets, el problema está en las condiciones que hacen que salir sea tan difícil. Rocket encontró una grieta por donde escapar, pero mientras esas condiciones no cambien, muchos otros seguirán quedándose atrapados dentro.